Hola, soy Pablo González, director titular de la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española. Y hoy me gustaría hablaros sobre mi trabajo, sobre lo que hace el director de orquesta. Porque muy a menudo hay gente que me pregunta que qué es lo que hace el director. Bueno, yo creo que en realidad no quieren saber qué es lo que hace el director, eso es evidente. Dirige, coordina a un grupo de músicos. Lo que quieren saber en realidad es cómo lo hace. Pues en primer lugar, con el cuerpo, con sus gestos. Para eso puede utilizar una batuta o dirigir directamente con las manos. De esta manera podemos marcar el compás y el tempo, es decir, la velocidad de la música, pero también dar un sinfín de indicaciones relacionadas con el carácter de esta música. Será agresiva, será dulce y melancólica, apasionada, dramática. Todo esto lo podemos hacer utilizando el lenguaje corporal. La mayor parte del trabajo del director sucede durante los ensayos. Aquí no solamente va a utilizar su cuerpo para comunicarse con los músicos, sino también su voz. Es el momento de realizar ajustes sobre distintos aspectos de la partitura que vayan a interpretar. Y es que la partitura tiene indicaciones muy específicas. Las notas que toca cada instrumento, por ejemplo. Pero hay muchas otras indicaciones que son ambiguas. Sobre todo las que tienen que ver con el tempo y con las dinámicas. Es decir, la intensidad de los sonidos. Por ejemplo, esta partitura tiene una indicación de tempo de allegro vivace, es decir, la música tiene que ser viva, tiene que tener movimiento. Será bastante rápida. ¿Pero cuánto? Para algún director esto podría ser... Mientras que para otro podría también ser... Además de cuestiones de tempo y de dinámica, el director realizará ajustes de afinación. Vale, vamos a mirar, por favor, el acorde de trompas del compás 14. Sí, tocamos el mi bemol, si bemol, y ahora el sol. Baja un poco más bajo. Perfecto. Ajustes de ritmo y articulación. Vale, vamos a tocar una vez más, por favor, el número 13 de ensayo y buscamos ahora esas corcheas más cortas, más marcadas y el ritmo con gran precisión. Mucho mejor, gracias. Ajustes de fraseo. ¿Y qué es el fraseo? Pues de la misma forma que una frase hablada se puede decir de muchas maneras distintas, se puede decir de muchas maneras distintas. De muchas maneras distintas. Distintas. Las frases musicales también pueden ser interpretadas de muy diversas formas. Tomemos como ejemplo el comienzo de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Ya al principio, en el primer compás, debo decidir cómo voy a hacer esas negras, más largas, lo cual le da un carácter más noble, casi orgulloso, o hacerlas más cortas y directas, más energéticas, más inquisitivas. En el segundo compás hay un silencio que puedo optar por alargar ligeramente. Veis que el efecto es totalmente diferente. Quizás tiene un punto más de nostalgia ese compás ahora. Y precisamente ese compás tiene también un fraseo interesante, porque tenemos unas voces que se apoyan y descienden, se dejan caer. Y la voz de los primeros violinos que hace exactamente lo contrario, asciende. Así que puedo optar por hacer en todas estas voces un diminuendo, es decir, tocar ese apoyo de más a menos, o
destacar ligeramente esa nota más aguda de los primeros violines. Fijaos qué efecto tan distinto. Como podéis ver, las posibilidades son infinitas y por eso el proceso creativo de recrear una de estas grandes partituras es siempre una aventura apasionante. Un saludo a todos y hasta la próxima.